Buenas tardes, espero se encuentre muy bien. Vamos a comenzar recapitulando lo que vimos en la última clase, que fue la del jueves 29 del mes pasado ya, ¿cierto? Y bueno, ¿qué fue lo que hicimos en esa clase? Habíamos comenzado a ver, me parece que la clase anterior, la 26 por ahí, los flip-flop, que yo le decía que son estos elementos que son muy similares y de hecho son construidos con puertas lógicas combinacionales. Pero tenemos una gran diferencia de que ahora el estado, vale decir, lo que esté ocurriendo con nuestras salidas en este momento, influye en lo que va a pasar, por ejemplo, con el estado siguiente. ¿Ya? Es como, puede parecer medio extraño, pero piensen como que simplemente ahora tenemos que no solamente las salidas van a depender de la entrada, sino que va a depender del estado en el cual se encuentra el circuito actualmente. ¿Ya? Eso es lo primero. Y también hay que considerar lo que se llama la señal de reloj o sincronismo, que finalmente es aquella señal que nos dice cuándo tenemos que tomar en cuenta el valor de las entradas para así producir o no algún cambio de la salida, ya que es lo que, recuerden que cuando hablamos de salida en este caso, finalmente nos referimos al estado, porque el estado finalmente es esto, es el valor que toma el Q. Por ejemplo, ahora nuestro estado es que Q es 0. Ahora nuestro Q es 1, por ejemplo, y a nosotros nos interesa conocer cuál va a ser el estado siguiente. El estado siguiente muchas veces lo representamos, y de hecho nosotros lo representamos así, con una Q mayúscula. El estado actual con una Q minúscula. ¿Ya? Y en base a eso nosotros tenemos una tabla donde definimos también cómo se comportaban los diferentes flip-flops, que me parece que está en la clase 26, y de todas maneras yo cuando hagamos los ejercicios la voy a ir escribiendo, ¿ya? Y eso en una modalidad presencial formaría parte de un formulario, ¿ya? Para que no se preocupen como que en realidad eso uno tiene que sabérselo de memoria. En realidad no sería así, ¿ya? Entonces, teníamos varios flip-flops, uno de ellos es el tipo D, donde vemos que acá tenemos una entrada A, una entrada de reloj C, ¿cierto? ¿Y cómo funciona el flip-flop tipo D? Bueno, en principio es el más simple de todos porque lo que hace simplemente es que su estado siguiente va a seguir el valor de la entrada. Entonces, tenemos que, si es que la entrada D es 0, quiere decir que el estado siguiente va a ser 0, sin importar lo que ocurra con el estado. Si la entrada toma un valor 1, o tiene un valor 1, ¿cierto? El estado siguiente va a ser 1. ¿Ya? Por eso se dice que sigue finalmente la entrada. ¿Cómo analizamos entonces? Partimos por acá. Vamos a analizar justamente ahí, miren. Tenemos la señal de sincronismo. ¿Cómo sabemos nosotros con qué nos sincronizamos? Nos fijamos en la notación que hay acá. Si es que la notación que tenemos es tal cual como está acá, vale decir un triángulo y simplemente reloj, o a veces podría esto omitirse incluso, con eso sabemos que se sincroniza con el flanco de subida, que son los que están marcados acá, cuando tenemos transiciones de 0 a 1 específicamente. ¿Ya? Entonces, si es que tuviéramos también, supongamos algo así, así, y el reloj negado, eso indicaría que nos sincronizaríamos con el flanco de bajada o canto de bajada. Quiere decir, cuando tengamos transiciones desde 1 a 0. En ese caso sería entonces, por ejemplo, sincronizado con esto. ¿Ya? Y ahí nosotros deberíamos mirar las entradas para ver si que se produce o no algún cambio. ¿Ya? Pero no es el caso, así que vamos a centrarnos directamente en lo que tenemos acá, ¿cierto? Que es sincronización con el flanco de subida. Entonces, ¿qué hacemos? Partimos desde de la condición inicial que nos dice que el estado inicial es 0 para nuestro Q. ¿Ya? Eso es lo que parte, porque tenemos que de algún punto partir. Si es que, por ejemplo, tuviéramos otro flip-flop, no podríamos definir lo que sucede hacia adelante si no conociéramos el estado. Aquí en particular se puede, ¿cierto? Pero aún así no hace falta conocer el estado actual. Así que lo primero que hacemos es marcar acá, miren. Marcamos que el Q actualmente va a ser 0 al principio, una línea bien corta en realidad, y sabemos que no van a ocurrir cambios debido a la entrada sincrónica, vale decir, por ejemplo, el tipo D, aquí también lo menciono, la entrada T, la entrada S, R, J, K, ¿cierto? A menos que tengamos una señal de sincronismo, ¿ya? Así que vamos a fijarnos acá que partíamos, ¿cierto?, en 0. Esto se va a mantener al menos hasta el siguiente flanco de subida, que es nuestra señal de sincronismo. Y aquí vamos a mirar las entradas. Y por si acaso vamos a fijarnos específicamente en el valor que tiene justo antes de ese flanco. Vale decir, en este intervalo de tiempo, en realidad en ese como instante de tiempo, nosotros nos interesa el valor que tomó justo antes de la entrada. Pueden ver que claramente aquí es 1, no hay mucho problema, ¿cierto? Así que sabemos que como el valor de la entrada es 1, según lo que indica esta tabla, quiere decir que el estado siguiente va a ser 1. De aquí en adelante, entonces, va a ser 1 hasta el siguiente flanco, donde recién vamos a analizar. Y cualquier cambio de la entrada no va a afectar. Ustedes pueden ver que aquí cambió a 0, pero no hubo ningún cambio porque todavía no teníamos señal de sincronismo. Recién acá vamos a mirar, ¿cierto? ¿Ya? Una vez que estamos acá,
En este punto, ¿cierto? Volvemos a hacer lo mismo. Analizamos el valor de la entrada, pero su valor justo antes, que en este caso sería 0. ¿Ya? Vemos que, según lo que nos indica esta tabla de transición, si es que la entrada D vale 0, recuerden que el A está conectado directamente al D, ¿cierto? Quiere decir que el estado siguiente va a ser 0. Y va a ser 0 así hasta al menos el siguiente flanco de subida. ¿Sí? Y aquí algo importante. ¿Por qué decimos el valor justo antes? Yo le mostraba a la clase anterior, hace bastantes días ya, semanas casi, que si yo tuviera una transición ideal, como la que está acá, paso de 0 a 1, ¿cierto? Estoy un tiempo en 1 y después vuelvo a bajar instantáneamente a 0. Eso es lo ideal, pero eso en la realidad no ocurre. En la realidad lo que va a suceder, por muy rápido que sea un sistema, es que vamos a tener un pequeño delay. Vamos a tener, por decirlo así, un tiempo en el cual va a empezar a subir. De hecho, ni siquiera es tan así, porque a veces es como incluso así. ¿Ya? Entonces va a empezar a subir, se va a pasar un poquito, después va a tener otro sobrepaso pero hacia abajo, ¿cierto? Va a oscilar un tiempo y hasta que finalmente se va a estabilizar y se va a mantener ahí, dentro del rango determinado. Esto puede tomar muy poco tiempo, pueden ser milisegundos, que en realidad sería bastante lento, ¿cierto? Nanosegundos, ¿cierto? O aún un tiempo más pequeño. Así que, de todas maneras, eso existe, ¿ya? Por muy rápido que sea. Si nosotros lo expandimos lo suficiente, obviamente, este gráfico, si lo vemos así. Por eso, ¿qué va a pasar si es que yo quiero analizar el valor justo en ese instante de tiempo? ¿Cierto? ¿Dónde cometo menos errores? ¿Al decir que esto es un 0 o al decir que es un 1? Y yo les comentaba que para los valores lógicos que nosotros tenemos, que son el 0 y el 1, podemos decir que un 1 se corresponde con 5 volts y que el 0 lógico, se corresponde con 0 volts. Eso es de forma ideal, porque en la realidad lo que tenemos es que son unos rangos. Entonces, finalmente, un 0 lógico llega hasta como a los 0,8 aproximadamente. O sea, yo todo lo que esté por debajo lo considero finalmente un 0. Si ya, por ejemplo, tengo un 1 o un volt, ya no es un 0, ¿cierto? Ya es otra cosa, que es algo que quedó entre medio. Y de hecho, esto se define finalmente como un estado indefinido. Si tengo, por ejemplo, 3 volts, eso no es un 0, ¿cierto? Pero tampoco alcanza para ser un 1. Y lo mismo ocurre para el caso de los 1, ¿cierto? Hay un rango, puede ser 3,8, 4, va a depender obviamente de la lógica que estemos ocupando. Y eso mismo ocurre acá. Ustedes pueden ver que al momento que bajamos, por ejemplo, desde 1 a 0, se demora también. Oscila un tiempo, tiene un sobrepaso. Y en realidad, si nosotros quisiéramos conocer el valor justo en ese instante de tiempo, que es cuando vamos a tener la señal de sincronismo nosotros, lo más apropiado sería asumir que es un 1, porque ni siquiera alcanza a bajar lo suficiente para dejar de ser un 1. ¿Ya? Así como en el otro caso no alcanzaba a subir lo suficiente para cambiar, ¿cierto? Yo lo dije al revés, pero me interesa que se entienda la idea de que no alcanza a cambiar lo suficiente para que deje de ser un 1 acá, y acá no alcanza a cambiar lo suficiente para que deje de ser un 0. ¿Ya? Porque ahí, por ejemplo, en ese instante todavía ni siquiera alcanza el valor necesario, ¿ya? Para quedar siendo un 1. Por tanto, tomamos el valor justo antes, ¿ya? Aquí estábamos justamente ahí. Decíamos entonces que esto valía un 1, después seguíamos avanzando, ¿cierto? Nos quedaba acá entonces que cambiaba a 1, porque recuerden que la tabla dice eso. Analizamos el valor justo antes en el flanco, ¿cierto?, de subida, vale 0, así que el estado siguiente va a ser 0. Después analizamos nuevamente el valor de la entrada justo antes del flanco de subida, vale 1, así que el estado siguiente va a ser 1. Y ahí obtuvimos, ¿cierto?, por esta parte, pero obtuvimos el Q. El Q negado es simplemente la negación. Piensen como que está esto escondido acá, por ejemplo, así. Como que tuviera una puerta NOT que sale por ahí. ¿Ya? Obviamente por eso se le indica con esa burbuja. Así que en realidad, una vez que conocemos el Q negado es la inversión simplemente, ¿ya? Sin delay. O en delay en realidad despreciable, si lo queremos decir de una forma más precisa. ¿Ya? Eso es lo que se refiere a cómo nosotros vamos a analizar una puerta lógica. Claramente esta es solamente una puerta lógica. Cuando tenemos más, como fue el caso que tenemos acá, ahí ya tenemos que tener varias cosas en cuenta. Vamos a ver rápidamente lo que estuvimos realizando. Miren. Obviamente después vamos a entrar con más detalle al problema que vamos a ver hoy día. ¿Qué dijimos? Dijimos que el estado inicial, esto era parte del problema, era 0. Para Q1 y para Q2. Aquí tenemos una configuración de dos flip-flops, donde uno está conectado directamente a la entrada del otro. ¿Cierto? Entonces, vemos que podemos analizarlo a él, y después con el Q1, ¿cierto?, y el X, podemos construir el J, y así obtener el Q2. ¿Cierto? Y en definitiva, obtener esa salida Z que nos piden. Así que partimos con él. Tenemos que fijarnos cuál es la señal de sincronismo. Vemos que en este primer flip-flop, que es un flip-flop tipo T, tenemos que se sincroniza con el flanco de bajada. Así que aquí los marcamos todos, ¿cierto? Y marcamos todos los flancos de bajada hacia abajo.
Partimos, ¿cierto? Identificando que esto eran entradas, esto estaba dado, esto no lo creamos nosotros, ¿ya? Era un dato, tal como la señal de reloj. Iniciamos nuestro flip-flop, que partía en 0, recuerden que está indicado ahí, ¿cierto? Partía en 0. Después nos fijamos, tenemos el X conectado al T, así que lo dejamos indicado ahí y empezamos a analizar. Sabemos que este 0 se va a mantener así hasta al menos ese flanco. Lo voy a marcar con otro color para que sea mejor. Ahora sí. Ahí. Ya, ahora sí. Entonces, va a ser 0 hasta al menos ese flanco de bajada. ¿Ya? Se mantiene así todo ese tiempo, no puede haber cambios, ¿cierto? Debido a que los cambios debido a las entradas sincrónicas, que en este caso sería la entrada tipo T, solamente pueden ocurrir en los flancos de bajada para nuestro circuito. Ahora analizamos, ¿cuál es el valor de la entrada justo antes? Vale 1, ¿cierto? Como vale 1, eso quiere decir que, según lo que indica nuestra tabla de transición, al momento de que vale 1, va a invertirse el estado. ¿Ya? Se invierte el estado, por tanto pasamos desde 0 a 1. Y se mantiene así hasta al menos el siguiente flanco de subida. Volvemos a analizar, ¿cierto? El valor de X, que está conectado a T, finalmente vale 1. Por tanto, como vale 1, según nuestra tabla, eso va a indicar que se va a invertir el estado. Eso es lo que significa finalmente lo que nos dice la tabla. Pasa a ser 0. Se mantiene así hasta al menos el siguiente flanco de bajada. Analizamos nuevamente cuánto vale nuestro T. Vale 0, lo cual nos indica que se va a mantener el estado actual. El estado siguiente va a ser igual al Q, ¿cierto? Que ahora es 0. Se mantiene hasta el siguiente, analizamos nuevamente, vale 1. Como vale 1, eso quiere decir que se va a invertir. Pasa a ser, por tanto, 1. ¿Ya? Analizamos de nuevo, tenemos que vale 1 también, se vuelve a invertir, pasa a ser 0. Y aquí obviamente sigue siendo 1, así que se vuelve a invertir. Tenemos entonces ya el Q1. ¿Ya? Voy a ver dónde tengo el chat, que se me perdió el chat. Ya, aquí tengo el chat. Por si acaso alguien tiene alguna duda, me escribe nomás. ¿Ya? Profe, Sí, dime. a mí me surgió una duda ahora que estoy viendo de nuevo. ¿Sí? ¿Cierto que tenemos dos puertas lógicas? ¿Sí? En la segunda igual debe ser en la parte... Ah, no, me refiero a lo de los clock, Ah, los que ya. tienen reloj. Ya, mira, lo que sucede es lo siguiente, que solamente los flip-flop se sincronizan con lo que es la señal de reloj. Las puertas lógicas no se sincronizan con nada. Ellas simplemente ven lo que tienen las entradas y en base a ello construyen la salida, de forma instantánea. O sea, podemos asumir que instantánea, ¿ya? Ya, profe, lo que sí, Dime. ¿siempre va a ser el mismo clock para ambos flip-flop? ¿O puede ser que varíe? Onda, por ejemplo, quizá el primer flip-flop sea de bajada y el segundo sea de subida. Sí, podría cambiar, podría cambiar. Lo que pasa es que los circuitos reales, así por ejemplo los que uno puede encontrar en equipos electrónicos, generalmente es el mismo reloj. Se sincronizan, por ejemplo, con la misma señal por ejemplo, el flanco de subida o el flanco de bajada. Teóricamente, desde el punto de vista de los ejercicios, podrían cambiarse. ¿Ya? Vale, profe. Es que en ese caso, mi duda sería el Q2. ¿Mm? Tendríamos que estudiarlo también de flanco de bajada con Claro, respecto al J, ¿cierto? Y al K. exactamente. A ver, déjame Ah, ver, ya. que en una de esas lo hicimos diferente. Ah, no, está bien, sí, sí. De hecho, ese es un problema que nosotros probablemente vamos a ver en el siguiente. Quizá, pero hay problemas que pueden darse así, que Ya, podríamos vale, profe. tener otra entrada. Ya, otra Gracias. señal de reloj. Entonces, una vez que ya tenemos el Q1, ¿cierto? Vamos a ver qué no hace falta para obtener el Q2, porque nosotros lo que buscamos finalmente es el Q1, Q2 y Z. ¿Ya? Para obtener el Q2 necesitamos conocer el valor de nuestras entradas, ¿cierto? Del J y del K. El K es el más directo porque está simplemente conectado al I. O sea, yo digo que lo que está en rojo, ¿cierto? Nuestra señal de acá es simplemente el K. ¿Cómo obtenemos el J? Para obtener el J, vemos que va a corresponder a la salida de esta puerta lógica, que es una OR, una puerta que suma, ¿cierto? ¿Qué va a sumar? Va a sumar el X y va a sumar el Q1, que nosotros ya conocemos. ¿Ya? Esta línea obviamente de momento no nos interesa, ¿cierto? Podemos asumir que aquí llega simplemente el Q1. Acá nosotros estamos construyendo el J. Para eso entonces dijimos lo siguiente. Esta puerta lógica no se sincroniza con nada, ella simplemente ve lo que tienen sus entradas y en base a eso construye la salida. Podríamos analizar segmento a segmento, o sea, por cada uno de los intervalos de tiempo, ¿cierto? Hacia abajo, analizando cada vez que ocurra un cambio, lo cual es válido. Sin embargo, es muy poco práctico, porque en realidad nos demoraría un montón. ¿Qué recomiendo yo en los casos que tengamos puertas, por ejemplo, tipo OR? Es que nos centremos en los unos, de forma tal que yo sé que basta que haya un 1, por ejemplo, acá,
O acá, para que inmediatamente la salida sea 1. Entonces podríamos simplemente escribir los unos del Q1 y después los unos del X, y todo lo que no sea 1 para esas dos entradas van a ser 0 finalmente, ¿cierto? Así que eso hicimos, miren. Marcamos los unos del Q1, por ejemplo. Esto no es un 1, lo voy a marcar. Este es un 1, ¿cierto? Acá tenemos otro 1. Acá tenemos otro 1, ¿cierto? Y nos quedaría marcar los unos del X, que tenemos bastante. Tenemos ese de ahí, ¿cierto? Ahí, eso es 1. Lo demás que seguía ya estaba marcado abajo. Eso también. Tendríamos un 1 acá, ¿cierto? Estoy marcando ese por si acaso. Este de acá. Ese lo marcamos también. Y acá también, que ese no estaba incorporado. Y todo lo demás, como ustedes pueden ver, va a ser 0. Lo podrían comprobar lógicamente, ¿cierto? Simplemente evaluando podríamos ver el primer intervalo, el que está acá. Ver que aquí el X vale 0 y el Q1 vale 0. Así que 0 más 0 va a ser 0, ¿cierto? Así que ahí tenemos entonces los valores. Lo voy a marcar un poquito mejor para que no nos vayamos a correr de lo que estamos dibujando. Y ahí está. Esa sería la señal J. Ahora, como conocemos la J y como conocemos la K, ¿cierto? Las que están acá, podemos entonces obtener el Q2. Porque también tenemos la señal de sincronismo. Y efectivamente, como me consultaban, se sincroniza con la misma señal, que sería el flanco de bajada en este caso. Podría ser el caso de que tuviéramos, por ejemplo, algo así, miren, que sincronizara con la señal Q1 negado o con cualquier otra salida, ¿ya? Y ahí habría que analizar en base a los flancos de bajada de dicha señal, ¿ya? Que no es el caso ahora, pero podría darse. Ya. Dudas hasta acá. Quiero saber si se entiende lo que estamos revisando, que me estoy tomando el tiempo de revisarlo con más detalle porque en realidad es la dinámica que se sigue en estos problemas y lo que vamos a incorporar ahora son otro tipo de entradas en la clase de hoy, ¿ya? Cualquier duda que tengan me escriben o me comentan. Y ahora ya, como ya se me pasó lo que me había acomodado un poco, pero estamos mejor. Entonces, ya, una vez que tenemos entonces lista la entrada J, la entrada K que estaba dada, ¿cierto? Sabemos cuál es la señal de sincronismo, nos queda obtener el Q2. Para obtener el Q2 lo primero que hacemos es fijarnos en el estado inicial, que nos dice que es Q2 igual a 0. Así que partimos en 0 y sabemos que va a ser 0 al menos, ¿cierto? En un comienzo hasta el canto de subida que tenemos, perdón, de bajada, ¿cierto? Que es el que nos estamos sincronizando ahí. Porque no pueden haber cambios debido a la entrada J acá, si no es en esos instantes de tiempo. Ahora, vamos a mirar las entradas, que son el J y el K, ¿ya? Aquí nosotros las podemos marcar, podemos hacer lo que queramos. De hecho, ¿qué fue lo que hice? Déjenme pensar, ¿qué fue lo que hice? No hice nada. Podemos hacer esto, por ejemplo, para no confundirnos. Al menos aquí virtualmente podemos. Era entonces el J y el K. Acá está el J. Ahí. Ya. Entonces, tenemos la combinación 1, 1. Perdón, 1, 0. ¿Cierto? Ahí. 1, 0, eso nos indica, según lo que dice la tabla de transición, que sería la condición de set. Por tanto, vamos a irnos a 1, ¿cierto? Y va a ser 1 al menos hasta el siguiente flanco de bajada. Volvemos a analizar las entradas. Tenemos que es 1, 0. O sea, todavía estamos en la condición de set. Como ya estamos en 1, en realidad no va a haber ningún cambio. Simplemente va a seguir siendo 1 hasta al menos el siguiente flanco. Ahora vemos qué pasa con las entradas. Vemos que el J vale 0, ¿cierto? Y que el K vale 1. Vale decir, estamos en la condición de reset. Así que se iría a 0. Se va a 0, el estado siguiente. Se mantiene así hasta al menos el siguiente flanco de bajada. Analizamos de nuevo las entradas. Vemos que valen 1, 1, que sería la condición de inversión. Por tanto, se invierte simplemente. Pasamos de 0 a 1. Pasamos de 0 a 1 y se mantiene así hasta al menos el siguiente flanco de bajada. Analizamos las entradas y vemos que ahora están en, bueno, en realidad en 1, 0, que sería nuestra condición de set. ¿Sí? Se va a 1 y en realidad ya está en 1, así que se mantiene en 1. Tenemos después que la condición que tenemos de entrada sería 1, 0. 1, 0 sería nuestra condición de set. Por tanto, sigue siendo 1. Es como que algo está encendido y lo queremos encender, lo dejamos encendido. Y por último, nos queda obtener el Z. Aquí nuevamente, como les decía yo, el valor de esta salida va a depender exclusivamente de sus entradas. No va a esperar ninguna señal de sincronismo. Así que tomamos... ¿Por qué parten de 0? Es que eso es un dato inicial. Es un dato que nos dieron, ¿ya? Y si no nos dicen nada, nosotros podemos asumir en principio lo que queramos. Yo recomiendo asumir que son 0. ¿Sí? Pero alguien podría asumir, no, yo voy a asumir que son, por ejemplo, 1, 1, si es que no estuviera especificado, lógicamente. Ya, entonces,
vemos que nuestra función z va a ser igual al producto de Q1 y Q2. Así que los marcamos acá. Yo lo he marcado como, no sé, lila, algo así. Y empezamos. Como tenemos que es una puerta AND, que lo que hace es multiplicar finalmente las entradas Q1, o en realidad en este caso los valores Q1 y Q2, podemos decir que la salida va a ser 0 siempre que al menos una de ellas sea 0. ¿Cierto? Así que podemos entonces poner los ceros del Q1 y los ceros del Q2. Y así hacemos algo muy parecido a lo que vimos en el caso anterior, para esta puerta, ¿cierto? Donde nos centrábamos en los unos. Vamos a poner los ceros del Q1. Aquí tenemos un 0 del Q1, ¿cierto? Acá tenemos otro 0 del Q1. Acá tenemos otro 0 del Q1, ¿cierto? Los pusimos todos. Y nos quedan los ceros de el Q2, que sería este que ya está, ¿cierto? Y ese que también ya está. Así que no hacía falta poner nada más. Y en todos los demás intervalos de tiempo vemos que en definitiva nuestra señal va a ser 1, ¿cierto? Ahí. ¿Qué pasaría si tuviéramos una configuración de puertas más compleja? Bueno, ahí tendríamos que analizar quizá intervalo a intervalo, lo cual va a ser más tedioso, pero sería lo que deberíamos realizar en ese caso, ¿ya? A pesar que igual se puede simplificar haciéndolo por partes, ¿cierto? Ahí nos queda. Entonces, dudas. Cualquier duda que tengan. ¿Se entiende lo que acabamos de revisar? Porque esa es la dinámica. O sea, vamos a seguir haciendo lo mismo, con una pequeña salvedad que ahora vamos a incorporar otro tipo de entradas. Porque recién estábamos hablando solamente de entradas sincrónicas, ¿cierto? Aquellas que los cambios que ellas producen, obviamente al sufrir una modificación, solamente se toman en cuenta al momento que tenemos señal de sincronismo. Pero ahora van a haber otras que no se las asincrónicas. Ya, muy bien. Vamos a ir ahora a la clase de hoy, que por acá tenemos. Esa es la clase, ¿cuál era? 27, ¿no? Vamos a mirarlo. Esa hora no cargó. 27 ya. Así que la de ahora es 28. Y tenemos un problema por acá. Ustedes van a ver que hay algunas cosas nuevas por ahí, pero vamos a dejarlo por ahí escondido de momento. Vamos a escribir clase número 28. Clase 28. Y estamos a martes 10. Martes 10 del 11 del 20. Del 11 de 2020. Ya. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy día? Entradas asincrónicas. Esta sería como la clase 3 de flip-flop, ¿cierto? Pero más específico, entradas asincrónicas. ¿Qué son las entradas sincrónicas? Son en principio entradas que van a afectar a nuestra salida por estado sin mediar una señal de sincronismo, sin que sea necesario tener una señal de reloj, ¿ya? O sea, instantáneamente. Voy a escribirlo acá para que quede más claro. Son entradas que pueden modificar el estado. Aquí sí, presioné un botón que no correspondía, ahí sí. Que pueden modificar el estado. Recuerden que cuando hablo de estado es simplemente el valor de Q, porque a veces uno como que lo ve como algo medio raro, ¿cierto? El estado sin mediar la presencia de una señal de sincronismo. De una señal de sincronismo. Sincronismo, de hecho por eso son asincrónicas, ¿cierto? ¿Ya? Vale decir que actúan sin que se presente una señal de reloj. Algo por el estilo. Que pueden generar cambios sin que se tenga una señal de reloj. Una señal de reloj. ¿Ya? ¿Cuáles son las más clásicas? Vamos a escribirlas ahora. Las más comunes son la entrada de preset y la entrada de clear. Las más comunes son, vamos a ponerla acá,
preset lo vamos a poner en... No, lo vamos a poner en verde. Preset. ¿Qué hace el preset? Simplemente al activarse, lleva el estado a 1. Recuerden que el estado es el Q, ¿ya? Q. A1, un 1 lógico. Y en el caso del clear, que les comento yo, ¿cierto? Vamos a tener que va a llevar a 0. ¿Qué les recomiendo para que lo recuerden? Porque a veces uno quizá, no sé, no se acuerda de esto. Piensen siempre que el clear es como limpiar, ¿cierto? La traducción directa. Entonces es como el reset que nosotros tenemos muchas veces o de un cronómetro que nos lleva a 0 los valores. ¿Ya? Eso es lo que va a hacer. Al activarse, lleva el estado a 0. Esas son las más comunes. Y son precisamente las que nosotros vamos a ver. A 0. ¿Ya? Ahora vamos a ver una cosa importante. ¿Cómo se activan? ¿Cierto? Porque nosotros podemos decir, ya, al activarse una lleva a 0 y la otra lleva a 1. Fin, ¿cierto? Pero hay que ver cómo activamos. Ahora bien, la activación depende del tipo de entrada que tengamos. Voy a poner entre comillas también. Depende del tipo de entrada que tengamos. Porque podemos tener entradas de un tipo que se activan de una manera y otras entradas que se activan de otra manera, que vamos a ver ahora. El tipo de entradas que tengamos, las cuales pueden ser entradas activas en nivel bajo y entradas activas en nivel alto. Déjame mover la imagen, la voy a tirar para allá. Ahí se escondió. Ya. Entradas activas en nivel bajo y entradas activas en nivel alto. Entradas activas en nivel bajo y entradas activas en nivel alto. Nivel bajo y entradas activas en nivel alto. No, ¿cómo dice eso? Ahí sí. En nivel alto. ¿Ya? Y por si acaso es más simple de lo que parece. A pesar que genera dudas, pero van a ver que en realidad son dos cosas diferentes. Lo que acabamos de escribir arriba, que yo les mostré acá, como que hay dos tipos de entrada, que una es preset y otra es clear, eso no cambia. Eso va a ser siempre lo mismo. Siempre el preset al activarse va a llevar a 1 y el clear al activarse va a llevar a 0. Eso es totalmente constante. Sin embargo, el cómo se activan es lo que sí puede cambiar. ¿Ya? Y ahora vamos a ver. ¿Qué pasa con las entradas activas en nivel bajo? Se van a activar cuando tengan un 0. ¿Ya? Ahí se van a activar. Se activan con un 0. Con un 0, lógico. Y las otras, vamos a ver que se van a activar obviamente con un 1. ¿Y saben qué? Vamos a cambiar algo porque esto puede generar confusión, así que lo vamos a escribir diferente. Vamos a escribirlo así. Ahora van a ver por qué, lo comento. Vamos a ponerlo morado. Ahí. ¿Ya? Se activan con un 1 y la otra la voy a cambiar de color simplemente, ¿ya? ¿Por qué le voy a cambiar el color? No voy a cambiar el texto. Porque no quiero que exista esa relación directa que uno podría asumir, que el precio está asociado siempre a las entradas activas de nivel bajo o algo por el estilo. No, en realidad pueden ser con cualquiera. Así que ahora le vamos a poner otro color por acá, que vamos a buscar naranjo. Ya, un naranjo le vamos a poner. Un café. Se activan con un 0. ¿Ya? Eso sería todo lo que vamos a ver respecto a las entradas sincrónicas. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, porque uno podría obviamente tener bastantes dudas con esto y es totalmente lógico.
Ejemplo. Identifique cómo se activan las siguientes entradas. Ya, y las entradas que nosotros vamos a tener van a ser las siguientes, miren. Vamos a suponer que tenemos acá un dispositivo que yo debería dibujar un poquito mejor, así que lo vamos a tratar de dibujar ahí. Ya, por ahí está mejor. Pensemos que tenemos acá un E que está definido así, ¿ya? Vamos a tener por acá una entrada. Le voy a poner cualquier nombre, ¿ya? Recuerden que podríamos tener entradas que fueran activas en nivel bajo, nivel alto. O sea, podríamos tenerlo. Miren lo que voy a tener por acá. Miren lo que voy a tener por acá, ahora sí. Ahí. SA. Ahí. Tendríamos, por ejemplo, ahora C. Vamos a poner otra entrada por acá. Yo creo que ahí van a ver rápidamente la idea de lo que estamos mostrando ahí. Ya. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Cuando nosotros tenemos una entrada identificada así, que no dice el dibujo, pero va a estar identificado de esta forma, miren. Ahí. Por ejemplo, vamos a tener ahí. Supongamos que este fuera, no sé, un I. Un I. Acá tenemos ahora un 0. Ahí. No, un Z, perdón. Ahí. ¿Ya? Esa notación que ustedes ven ahí es la que nos va a indicar que la entrada se va a activar en nivel bajo. Ya vale decir que se va a activar con un 0. Y esta notación que está acá, que es simplemente el número, que nos, o sea, el nombre de la variable, ¿cierto? Y sin barra, sin burbuja, es la que nos va a indicar que va a ser activa de nivel alto. ¿Ya? Entonces, según eso, les pregunto a ustedes lo siguiente. De las tres opciones que tenemos acá, por ejemplo, la A, ¿cómo estaría sincronizada? O sea, perdón, ¿cómo sería activada? ¿En nivel bajo o nivel alto? En realidad que voy en directo, ¿cierto? La A sería... Este es café y ese amarillo, como que por un momento me confundió. Ahí. ¿Cierto? Claro. Quedaría bien evidente, porque en realidad siempre que aparezca sin burbuja y no negada va a ser simplemente activa a nivel alto. Activa a nivel alto. La vamos a poner con el color que elegimos. Así que activa a nivel alto. Ven que finalmente la anotación es la que nos dice. Esta de acá y esta de acá, lógicamente, porque en realidad es justamente lo que nos dicen, serían activas en nivel bajo. ¿Sí? Activas de nivel bajo, debido a que tienen la burbuja y tienen la barra. Por ahí uno en algunos como documentos técnicos, ya más de electrónica sí, podría ver que a veces omiten la barra, pero eso en realidad, si nosotros queremos ser totalmente así estrictos respecto a cómo sería indicar, es con la barra. ¿Ya? Activas en nivel bajo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo funciona eso? Porque nosotros decimos, ya, eso se entiende, podemos decir que si es que aparece sin la negación y sin la burbuja, entonces quiere decir que sería activa de nivel alto y en nuestro otro caso, ¿cierto? Activa de nivel bajo. Ah, claro, sí. Lo que pasa es que, ¿qué sucede? Es la combinación de lo que acabamos de ver nosotros con lo que tenemos acá, que son las entradas de tipo preset y clear, lo que genera muchas veces las dudas. Pero ahora lo vamos a ver con el ejemplo, ¿ya? Así que, para que no se preocupen. Porque claro, aquí es como bien evidente, pero cuando se combina con lo otro es donde vienen las dudas, ¿ya? Así que, en el ejemplo lo vamos a ver. Quiero por mientras que me digan si lo que hemos visto se entiende. Vamos a buscar la pregunta, ahí está. Si hemos visto si lo que hemos visto ahora, iba a decir si hemos visto lo que se entiende, ¿se dan cuenta? Ahí. ¿Sí? Y ahora vamos a ver eso. Pero quiero que noten eso. La diferencia está. Una cosa es la entrada sincrónica que vamos a estar usando, que el preset, siempre que se activa, lleve a 1, y que el clear, siempre que se activa, lleve a 0. Y otra cosa diferente es cómo se activa. ¿Ya? Eso es el punto clave, que vamos a ver justamente ahora. Ya. ¿Dónde dejé el problema? Ahí está. ¿Ven? Tanto que lo dejé hacia el lado al final y después se me perdió.
Ahí está. Ven para acá problema. Se estaba escondiendo ahí, pero vamos a tomar igual nosotros. Déjenme dejarlo más o menos ahí con ese cuadrado. Ahí, ya, ejercicio. Este problema por la hora, quizá nos cansemos, pero no se preocupen, porque lo vamos a terminar sí o sí de aquí al jueves. Así que si alcanzamos, perfecto, y si no, no hay problema. Me interesa que quede claro la dinámica que vamos a seguir, porque como les digo, ya aquí vamos a mezclar todo. Este ya es un problema ya nivel de prueba, así que... Y además incorporando lo que yo les decía. Quiero que se fijen en lo siguiente. Aquí nos piden Q1, Q0, ¿cierto? Nos piden también el Z1, Z0. Tenemos dos salidas, ningún problema, ¿cierto? Podemos sacarlas tal como lo hicimos antes. Tenemos ahora ya que no es tan simple la entrada, porque tenemos inmediatamente una puerta lógica acá y que como que no es tan directa, ¿cierto? Y nos dan las condiciones de entrada, en este caso las condiciones iniciales, que serían directamente que el Q1 parte en 0 y que el Q0 parte en 1. ¿Ya? Eso está bien. ¿Y qué más tenemos? Tenemos la señal de reloj, vemos que está sincronizado con el flanco de bajada, no, perdón, de subida, ¿cierto? Estaba viendo la burbuja ahí. De subida, ¿cierto? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Fíjense que aquí el valor del K está fijo en 1. En algo nos diría simplificar el trabajo, ¿cierto? Nos quedaría únicamente conocer el J. Pero además tenemos estas entradas, miren. ¿Se dan cuenta? Tenemos la entrada de clear y preset. Y yo les voy a preguntar a ustedes. ¿Cómo se activan estas entradas, el preset y el clear? ¿Son activas en nivel bajo o nivel alto? Y vamos a dejarlo así para ver si se acuerdan. El preset y el clear en ambos flip-flop. ¿Cómo se activan? El preset es de nivel alto y el clear es de nivel bajo. Ya, pero miren. Ahí surgió lo que yo les decía, miren. Recuerden que el cómo se activa depende exclusivamente de la anotación que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros nos fijamos en la anotación que tienen, el preset aparece con la barra y con la burbuja. Eso quiere decir que él es activo en nivel bajo. Vale decir, hay que ponerle un 0 para que funcione. Y el clear, lo mismo. También es activo en nivel bajo. ¿Cómo lo sabemos? Simplemente por la anotación. Lo mismo pasa acá y lo mismo pasa acá. Desde el punto de vista de un ejercicio podrían estar intercalados. Podría ser un activo nivel bajo, otro activo nivel alto. En la realidad es muy poco común eso porque podría inducir a errores. Entonces, por lo general se usa todo activo nivel bajo o todo activo nivel alto. ¿Ya? Y por lo general se ocupa activo nivel bajo. ¿Ya? ¿Se fijan? Así que el hecho de cómo se activen depende exclusivamente de la anotación. ¿Ya? ¿Estamos todos de acuerdo en que es activo en nivel bajo? La entrada preset y la entrada clear. Sí, sí. Ya, déjenme mandar la pregunta, que casi mando otra pregunta, nada que ver, ahí sí. Ya. Recuerden, depende solamente de la anotación. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que poner un 0 ahí para que el preset se active y cumpla su función. Y asimismo tendríamos que poner un 0 acá para que clear se active y por tanto produzca su efecto, funcione como un clear, perdón, ¿cierto? Ya. Entonces, si son activas ambas, en realidad todas las entradas que son asincrónicas en los presets y los clear con nivel bajo, eso quiere decir que hay que ponerle ceros para que operen, ¿cierto? Y aquí una pregunta súper válida, que quizá alguno de ustedes tiene ahora. ¿Qué pasaría si yo hago esto? Si pongo un cero en ambas, ¿qué sucederá? En realidad, ¿sabes lo que pasaría? Desde el punto de vista así del problema, no sabríamos qué va a suceder. Podría aparecer esto acá, un 1, un 0. O sea, va a ser para nosotros un estado indefinido. Lo cual, por tanto, no nos sirve, ¿cierto? Para nosotros sería indefinido. En la realidad, lo que va a pasar es que por la construcción misma del elemento va a aparecer siempre un 1 o siempre un 0, ¿ya? Pero no vamos a poder saber qué hasta que lo probemos. Entonces, obviamente no nos sirve. Por lo mismo, no tiene sentido, desde el punto de vista práctico, ponerle dos ceros, porque estaríamos como diciendo lo siguiente. Vamos a tratar de encender y apagar la luz. ¿Me entienden? Entonces, ya desde el punto de vista conceptual no tiene sentido. ¿Ya? Entonces, por eso es que no se ocupa. No va a suceder eso, o no deberíamos ocuparlo, ¿ya? Entonces, vamos a partir ahora con nuestra señal, ¿ya? Vamos a partir acá con el Q1. Q1, vamos a poner el Q1 por acá. Así que, en resumen, no se debería activar el clear y el preset, porque lo que pase nosotros no vamos a poder tener certeza antes de hacerlo, entonces no tiene mucho sentido. Y depende obviamente de la construcción misma de los elementos, ¿ya?
Ahora vamos a ver qué afecta, ¿ya? Porque vamos a tener valores que están fijos ahí, ¿ya? Vamos a partir. Déjenme ver si lo agrando un poco más. No, ahí está bien, ya. Entonces, tenemos ahora nuestro valor de el Q1. El Q1 todavía no lo podemos sacar, ¿cierto? Porque nos falta, de hecho, el J1. Vamos a construir el J1, ¿ya? J1. ¿A qué va a ser igual? Fíjense que el J1 está definido como la suma exclusiva del X y el 0. Veamos eso, miren. Vamos a ver bien qué es lo que es el J1, porque esto se puede simplificar, miren. Va a ser suma exclusiva de X y 0. X y 0. Si nosotros esto lo desarrollamos, ¿cierto? Recuerden que la función es algo así como X negado, el primer término negado, por el segundo sin negar, más el otro término así tal cual como está, ¿cierto? Y en este caso el 0 negado. ¿Qué nos queda en definitiva? Eso es 0, y esto de acá va a ser simplemente 1. Así que nos queda que el J1 al final, ¿qué era? Simplemente el X. Así que en realidad no hay que hacer nada. Ahí. ¿Sí? Se ve que simplemente desarrollamos la función que corresponde, que es la real, que se corresponde en este caso a una suma exclusiva. Así que el J1 no había que hacer nada, nos ahorramos ese trabajo. Y ahora vamos a obtener el Q. Ahora ya llegó el momento, ya, mucho preámbulo. Ahí. ¿Cuál es el estado inicial? El estado inicial, según lo que nos indican, sería 0. Le ponemos un 0 al principio. Pero ahora no podemos simplemente decir, ah, el valor va a ser fijo 0 hasta el siguiente flanco, en este caso de subida. ¿Por qué no podemos? No podemos porque la acción sobre estas entradas, por ejemplo, sobre el clear o el preset, puede darse en cualquier momento. Entonces vamos a considerar primero lo que pase con el clear y el preset, ¿ya? Así que vamos a marcar algo que nos falta, ¿cierto? Que serían los flancos de subida. Lo vamos a dejar marcado igual. Corresponde a ellos marcarlo, ¿cierto? Ahí tenemos los flancos de subida. Voy a sacar mi regla y después voy a copiar todo ya, así que no se preocupen. Mi regla, ¿dónde está? Ahí está mi regla. Ahí vamos a tirar una línea y la otra la vamos a copiar. Espero que pueda hacerlo. Ahí. Estoy como medio corrido. Ahí sí estoy. Ya. Vamos a hacer unas cuantas más. Me está dando toda la impresión de que no voy a poder moverla. Pero hay que pensar positivo. En una de esas sí puedo. Ahí. Ya. Con eso es suficiente. Voy a ver ahora si puedo moverla y copiarla. A ver, a ver. Ahí. Hay que tener fe en que sí. Ah, sí pude. Bueno. Ahora sí. Ah, no, pero ¿por qué me quedo allá? Bueno, la muevo para allá. Ah, pero puedo hacer esto. Me pregunto si la habrá juntado. La juntó, ¿cierto? Ah, sí la juntó. Ahí está. Vamos a dejar todo esto acá. Vamos a pegar otro más. ¿Y esto lo tomo todo junto? No lo tomo todo junto. Ya. Denme un segundo nomás para arreglar este tema. Mientras yo sigo moviendo. No. Ahí sí. Oh, ahí quedó. Ya. Entonces. Vamos a poner la otra. Estoy pensando si una de esas me sale más rápido simplemente dibujarla. Ahí. Ahí, vamos a poner una, ¿cierto? Vamos a poner la otra, a ver si pego por acá. Si pego por acá. Ahí. Ya. ¿Qué pasó ahí? No. Ya sé lo que hice. Había tomado la otra. Oh, ¿cierto, Vanessa? Muy bien, Vanessa. De hecho, lo que haría en otro software sería agruparlas simplemente. Agruparlas y la voy a pegar por acá y después la voy a mover. Ahí sí. Ahí sí corresponde. Ah, pero ¿saben lo único detalle? Es que ahí. Ahí. Después la puedo mover. Ya, me quedan menos. Me quedan menos. Estoy pensando seriamente en mover el otro. Y ahora, lo que vamos a ver entonces es qué pasa con la señal de asincrónica. Me preguntaban recién, ¿cierto? ¿Por qué había un 1? ¿En qué cambiaba el hecho de que tuviéramos un 1 en el valor del clear para el flip-flop tipo 1, el flip-flop Q1, ¿cierto? O el 1 en realidad.
¿Qué significa eso? Si yo les digo a ustedes, ¿cuándo se activa el clear? Ustedes me dicen, bueno, si activo nivel bajo, se activará con un 0, ¿cierto? Y ahora la pregunta es, ¿se puede activar alguna vez el clear del flip-flop 1? Y quiero que me respondan acá la pregunta que mando siempre, pero si es que se puede activar, ponen sí. Si es que no se puede activar, ponen no. ¿Se puede activar el clear para el flip-flop 1? Piénsenlo bien. En algún momento se podrá activar. Fíjense lo que hay acá. Mientras yo sigo pegando líneas por acá. Después voy a terminar trabajando, yo creo que en el software de dibujo. Pero, o sea, me refiero a futuro. Porque ya estoy trabajando más rápido en él. Y más poderoso también. Ahí. Ah, miren, ahí llegamos. Gracias a la gran idea de Vanessa. ¿Y cómo van las preguntas, la respuesta? Ya, va peleado, aunque no lo crean. Yo les comento que va 8-10. 8 sí, 10 no. Nos quedan, voy a dar 10 segundos más. Ahí. 3, 2, 1, 0. Ah, alguien votó justo, sí. Miren, miren. Les digo que la que ganó es la respuesta correcta. ¿Ya? Pero quiero que vean por qué. Y por eso se los preguntaba, porque realmente es algo que uno generalmente se le crean dudas en un comienzo. Recuerden, el hecho de que aparezca con esta anotación el clear, que aparezca, por ejemplo, con esa burbuja y la barra, indica que es activo a nivel bajo. ¿Ya? O sea, hay que ponerle un 0 para que funcione. Como aquí hay fijo un 1, quiere decir que nunca va a tener un 0. Por tanto, nunca se va a activar. ¿Ya? No se va a activar nunca. O sea, por eso es correcta la que ustedes eligieron, bueno, la mayoría en realidad. ¿Qué pasa con el preset? El preset también es activo a nivel bajo. ¿Cómo lo sé? Por la anotación que tiene. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia? Que aquí tenemos un W, ¿cierto? Por tanto, el W, como ustedes pueden ver, puede tomar valores 0, puede tomar valores 1, ¿ya? Pero lo más importante acá es que la función no cambia. No cambia. Eso quiere decir que el preset, siempre que se active, va a llevar a 1 al Q, y el clear, siempre que se active, va a llevar a 0. Eso va a ser totalmente constante. ¿Qué puede cambiar? El cómo se activan. Ya que aquí se activa en nivel 0. O sea, perdón, con un 0. En definitiva, lo único que podría ocurrir en el flip-flop 1 es que si es que aparece un 0 en el W, se va a activar el preset y por tanto se va a ir a 1 la función. El clear no se va a poder activar nunca porque está fijo en 1, ¿ya? Y es activo en nivel bajo. ¿Ya? Podríamos tener, por ejemplo, que el preset fuera así, por ejemplo, fuera preset, preset, así, y sería activo a nivel alto. Eso quiere decir que tendría que aparecer un 1 para que él cumpla su función, la cual es llevar a 1 al Q. ¿Ya? Se fijan que la función es constante, no cambia, es siempre la misma. Lo que cambia solamente cómo se activa y cómo finalmente se produciría la activación de dicha entrada, ¿cierto? ¿Se entiende la idea que acabo de explicar ahora? Que la función del preset y el clear no cambia. El preset siempre, si es que se activa, lleva 1 y el clear siempre lleva 0. Lo único que puede cambiar es cómo se activan, que va a depender obviamente si son activos a nivel bajo o nivel alto. ¿Ya? Que se da el caso de que son activos a nivel bajo. Por eso le digo que como que la combinación de las dos cosas a veces genera dudas. ¿Ya? Pero si uno las separa, no es tan así. Ahora, una vez que tenemos ya marcado las líneas, que costó bastante, ¿qué les puedo decir? Vamos ahora a obtener el Q1. ¿Ya? Sin embargo, como la acción de una entrada sincrónica no depende del reloj, nosotros siempre vamos a marcar primero lo que pasa debido a las entradas asincrónicas. ¿Ya? Así que vamos a ver qué pasa con el preset. Sabemos que nuestro clear no se va a activar, ¿cierto? Así que lo omitimos completamente. Me dice Gonzalo si es que al preset entra un 1, lo mantiene, si no necesariamente debe entrar un 0 para así darlo a 1. Ya, mira, lo que va a suceder es lo siguiente. Cuando aparezca un 0 en el preset, el Q1 se irá a 0. Eso va a suceder. Cuando aparezca un 0 en el W, que va a ser finalmente conectado al preset, se va a activar y por tanto va a cumplir su función de llevar a 1. Lo va a hacer de forma prácticamente instantánea. ¿Ya? En la realidad hay un pequeño delay, pero para nosotros es despreciable. ¿Ya? Así que nos vamos a fijar. ¿Dónde tenemos eso, por ejemplo? Tenemos eso en... Fíjense que el W va a ser 0 acá, por tanto se va a activar el preset, ¿cierto? Y va a ser 0 acá. Ahí también. Eso quiere decir que nosotros a priori, sin hacer nada, vamos a saber que inmediatamente en este intervalo, imagínense que está derecho ya,
nuestro Q1 va a valer no 0, sino que va a valer 1. Va a valer 1, le vamos a poner ahí el 1. Va a valer 1. Todo eso. Y fíjense lo que sucede acá. Justamente en este punto había una señal de reloj. Sin embargo, es como que el preset va a sobreescribir ese valor. O sea, no va a haber cambios debido a las entradas sincrónicas ahí. No se va a analizar. Porque tiene prioridad siempre las entradas sincrónicas, que eso es algo que no mencioné y que eso es bastante importante. Así que lo vamos a tener que escribir por acá. Déjenme ponerlo por acá. Las entradas asincrónicas predominan por sobre las sincrónicas. Importante. Casi se me escapaba eso, pero eso no fue. O sea, lo vamos a dejar escrito, así que no hay problema. Las entradas asincrónicas, vale decir, su activación predomina por sobre las entradas sincrónicas. Ellas mandan en ese sentido. Asincrónicas predominan sobre las sincrónicas. Muy importante. Eso quiere decir que si se activó el preset, se va a ir a 1. No hay otra opción. Sea lo que sea que esté pasando con el J y el K. Y lo mismo con el clear. Si el clear se activa, se va a 0. Por sobre las sincrónicas. ¿Ya? Importante. Ahí quedó entonces. Y ahora podemos entonces seguir marcando. Fíjense que aquí sabemos que entonces si se activó el preset, se va a ir a 1 la señal. Ningún problema ahí. Todo perfecto. Y aún nos queda algo. Fíjense en esto. Nosotros vamos a saber también que una vez que nos liberó, por ejemplo, acá el preset, los cambios debido a las entradas sincrónicas solamente pueden ocurrir ¿dónde? Solamente acá, ¿cierto? O sea, en todo este intervalo va a seguir siendo 1, porque no van a poder ocurrir cambios debido a la entrada sincrónica, ¿cierto? Ellas solamente afectan cuando tenemos la señal de reloj. Por tanto, tenemos la certeza de que eso va a seguir siendo 1, a pesar que ya nos había liberado el preset. Y aquí ocurre lo mismo, acá. Va a seguir siendo 1 porque no pueden ocurrir cambios debido a las entradas sincrónicas, ¿cierto? En este caso el J y el K. En otro punto que no sea, justamente cuando tenemos la señal de sincronismo, que para nosotros sería el flanco de subida, ¿cierto? Por eso se mantiene, ¿ya? Porque a veces un error común es decir, se desactivó el preset, se fue a 0. Y no, no pasa eso. Se mantiene en 1 y si es que hay un cambio va a ocurrir en el siguiente flanco de subida. ¿Ya? Ahora, una vez que tenemos eso listo, podemos entonces seguir trabajando como lo habíamos hecho antes, ¿cierto? Considerar el J1. Fíjense que el J1, ¿cuál es? El X, ¿cierto? Lo tenemos ahí. Y vamos a obtener el K1. Pero el K1, miren, el K1 mide. Vale simplemente 1. ¿Ya? Entonces con eso podemos obtener nuestra función correspondiente al Q1. Me voy a robar algo de acá, ya, me disculpan, pero bueno, vamos a reutilizar algo. Vamos a reutilizar algo que está por acá. Por acá. Ahí está. Esto me va a llevar. Espero que no les incomode. Oh, me lo robé completamente. Ya me lo robé, no, me lo llevo. Me lo llevo así con todo. Y de hecho me devolví a la misma, ahí sí. Me lo traigo para acá. ¿Ya? Porque esto nos va a servir. Recuerden que la tabla de transición, que obviamente nosotros la podríamos conocer, de todas maneras esto de forma presencial está en un formulario. ¿Ya? Realmente va incorporado con la prueba, así que no es necesario en principio aprendérsela. Si uno se la sabe de memoria, obviamente es mucho más fácil porque analiza bien directo. Ya. Entonces, sabemos que el J va a ser el X, el K1 va a ser en este caso 1. Vamos a empezar a analizar. Vamos a tener entonces que el Q1, perdón, va a seguir siendo 0 hasta al menos ese punto. Aquí vamos a analizar justo antes el valor de nuestras entradas. Vemos que va a valer ¿cuánto? Veamos. El K vale 1, de hecho está fijo en 1, el J1 vale 0. 0, 1, ¿qué es eso? La función de reset, eso quiere decir que nos llevaría a 0. O sea, se va a mantener en este caso en 0. Se mantiene en 0, lo hace con negro, se mantiene en 0, hasta al menos el siguiente flanco, volvemos a analizar el valor de las entradas, vemos que ¿cuánto vale el J? Vale 1. Y el K1 está fijo en 1, así que estaríamos en la condición de inversión. Se va a invertir, se va a ir a nivel alto, y fíjense ahora que la activación del preset no produjo ningún cambio, en realidad hubiera sido 1 igual, ¿cierto? Acá no sabemos, no hemos analizado, ¿cierto? Perdimos ese flanco de subida, ya no analizamos, porque predominó la activación del preset. Nos vino a liberar recién acá, pero como todavía no tenemos señal de sincronismo,
tenemos que esperar hasta la siguiente. Y cuando llegamos a ella, ahí recién miramos las entradas. Nos fijamos entonces que el valor de las entradas es ¿cuál? Vamos a ver. Vale, obviamente el K1 vale 1, ¿cierto? Y el X vale 1. Eso quiere decir que estamos también en la condición de inversión. Por tanto, como estábamos en 1, pasamos a estar en 0. Porque se invirtió el estado. Estoy tratando de hacer una línea derecha, así que la vamos ahí. Y se mantiene al menos en 0 hasta el siguiente. Después de eso, ¿qué hacemos? Analizamos nuevamente las entradas, vemos que vale 1, ¿cierto? El J, el K vale 1 también, estamos en la condición de inversión, así que va a cambiar, va a pasar de un 0 a un 1. Pasa de un 0 a un 1, ahí, y luego tenemos, ¿cierto?, que el J lo analizamos nuevamente, vale 1 justo antes, el K también vale 1, condición de inversión, así que aquí venía un 0, ¿cierto? Pasa un 0, y aquí va todo perfecto y va a ser un 0, pero ¿qué sucedió? Se activó el preset, ¿cierto? Y ahí nos forzó a ir a 1. Y de hecho, ahí perdimos también una señal de sincronismo, porque ya no analizamos qué pasó acá, ¿cierto? Ahí no sabemos. Simplemente nos llevó a 1 directamente, de forma abrupta. Nos vino a liberar recién ahí y tuvimos que esperar, ¿cierto?, hasta al menos el siguiente flanco, en realidad, hasta el siguiente flanco. Y ahí analizamos, ya que estamos libres de la acción del preset. Vemos cuánto vale el valor y vemos que vale 1. Como esto también vale 1, seguiríamos la condición de inversión. Así que vamos a pasar entonces a 0 ahora. Se mantiene así hasta el siguiente. Analizamos y vemos que vale ¿cuánto? Justo antes vale 0, acá tenemos 1, estaríamos entonces en la condición de reset. Por tanto, seguiría en 0. No es que se vaya a 0, sino que seguiría en 0, simplemente. Y así hasta terminar. Repito la dinámica, ya por la hora probablemente no alcancemos a terminar la salida. Yo creo que podemos alcanzar a terminar la Q2, el Q0, perdón. ¿Cómo partimos? Recuerden, primero analizamos lo que era la condición inicial, que era 0, la marcamos, ¿cierto? Era lo que nos indicaban arriba en el problema. Después nos fuimos directamente a ver qué pasaba con la señal de las señales asincrónicas en realidad. Vimos que el clear, como es activo en nivel bajo y está fijo en 1, no se va a activar nunca. Lo podemos descartar simplemente. Sin embargo, el preset, que también es activo en nivel bajo, vale decir, requiere un 0 para poder activarse, tiene una señal que sí toma valores diferentes. O sea, el W podría tomar el valor 0 y por tanto se activaría el preset, ¿ya? Así que fuimos a ver dónde se cumplía eso de que el W fuera 0, que son solamente esos dos intervalos. Así que en esos intervalos se activa el preset, lo cual, bajo su función, nos lleva a 1, ¿cierto? Nos lleva a 1 en ese intervalo y en ese intervalo. Sin embargo, debido a que los cambios debidos a entradas sincrónicas solamente pueden ocurrir en la señal de sincronismo, que son las que tenemos marcadas en verde, ¿cierto? Acá siguió siendo 1. Y aquí también, ¿cierto? A pesar de que estábamos liberados del preset, no podían haber cambios. Y una vez que tenemos eso ya listo y marcado, recuerden que siempre les digo yo que es mejor revisar esto antes, porque si no, imagínense acá, se nos podría haber pasado, ¿cierto? Sin embargo, inmediatamente identificamos, miren, aquí justo se activó el preset, ¿ya? Si no, habría que rehacer todo hacia atrás. Y cuando ya tenemos todo eso listo, empezamos a analizar en base a la tabla de transición de nuestro flip-flop, ¿cierto? Conociendo los valores justo antes y fuimos analizando todo lo demás. ¿Dudas? Cualquier duda, pueden escribirme, ¿ya? Porque son varios pasos, como pueden ver, ¿cierto? Pero la idea siempre es esa, partir primero condición inicial, después vemos las entradas asincrónicas, porque ellas predominan, así que las vemos primero mejor y así nos ahorramos trabajo. Luego de eso, nos centramos en lo que pasa con el flip-flop mismo, ¿cierto? En base a su tabla de transición. Y vamos rellenando todo. Ahora, ¿qué es lo que viene? Nos queda analizar lo que sucede con el flip-flop 2, que debería decir Q0. ¿Ya? Me disculpan ahí, pero era el dibujo el que falló. Debería decir Q0 ahí. Ahí. ¿Ya? Así que para eso nos falta conocer el valor del T. Vamos a ver el valor del T2. ¿Cómo lo obtenemos? Es una puerta tipo AND, así que nos vamos a centrar en los ceros. Vamos a ver los ceros del Q1 y vamos a ver los ceros del X. Ya vamos a marcarlos por separado. Entonces, los ceros del Q1. Vamos a saber que el T2 va a ser 0 acá, ¿cierto? 0 acá, 0 acá. Le vamos a dejar ahí una línea segmentada, en realidad con puntos ahí. Y nos queda también por acá, ¿sí? 0, eso lo sabemos ya. ¿Y qué nos queda? Nos queda marcar los ceros ahora, recuerden que marqué los del Q1, del X.
Los ceros del X. ¿Dónde están los ceros del X? Acá hay ceros del X. Ahí hay uno, ¿cierto? Ah, está como medio... Vamos a dibujarlo bien acá. Con calma. Ahí. 0. Y después acá. Eso también va en la misma línea. Imagínense que son líneas rectas. Ahí, ya tenemos otro 0. Aquí apareció otro 0 que está acá. Ese en realidad no es tan difícil de marcar, ¿o sí? Parece que sí, para mí sí. Ahí. Oh, ¿qué pasó? Ahí, vamos, aunque se pueda. Ahí. Ahí. Va un poquito más acá. Ahí, ¿cierto? Ya, tenemos el 0 que estaba ahí. ¿Y qué nos queda? Nos queda otro 0 por acá. Ahí. Ahí, ¿cierto? Y me parece que casi estamos listos porque nos faltaba este de acá. Ese de ahí. Recuerden que estoy marcando ahora los ceros del X, ¿ya? Porque así podemos identificar que si vale 0 alguna de las entradas, inmediatamente la salida de esta puerta va a ser 0, ¿cierto? Y todo lo que no marqué va a ser simplemente 1. En realidad me estoy corriendo bastante, pero ¿qué le vamos a hacer? Aquí tenemos uno ahí, ¿cierto? Acá también. Tenemos un 1. Tenemos acá. Ahí. Tenemos otro por acá. Ahí. Y tenemos un último 1 ahí, ya que está medio corrido, pero ustedes saben que va en la misma línea, ¿cierto? Ya, con eso tenemos entonces el T2. Como tenemos el T2, nos quedaría entonces simplemente obtener nuestra función Q2. El último no es 0. A ver, déjame chequear. De hecho, tienes toda la razón, porque ese 0 lo que pasa es que me faltó marcarlo, ¿cierto? Fíjense que acá todo esto era 0 y yo por algún motivo lo corté ahí. Probablemente lo vi mal, así que bueno, me disculpan. Ahí, lo corregimos. Lo corregimos y borramos todo para allá. Ahí se fue todo. Todo eso se fue. Y efectivamente era 0. Mucho cuidado con eso. Vean bien las líneas. Ya. Entonces, efectivamente era 0, lo dejamos marcado y nos quedaría obtener entonces el Q2, que es lo último que vamos a hacer hoy día, para que así lo veamos con más calma y terminemos el problema del jueves. Ya. Entonces, ahora, el Q2, ¿dónde está el Q0? Le cambiamos el nombre porque así se llamaba en el problema, ¿cierto? Q0. El Q0, vemos que su condición inicial es 1. La tenemos indicada acá, ¿cierto? 1. Va a partir en 1. Partimos en 1. Lo marcamos un poquito nuevo porque no sabemos si en una de esas se sobrescribe. Nos fijamos si es que se va a activar o no el clear y el preset. Vemos que el preset, que es activo en nivel bajo, está indicado acá con un 1. Entonces su valor, como es 1, no se va a hacer que nunca se active el preset, ¿ya? Sin embargo, el clear se podría activar cuando tengamos que el W vale 0. Marcamos entonces más abajo. Ahí. Ahí también. Y lo dejamos en este caso en 0. Recuerden que la activación del clear, al momento que se activa, me lleva a 0. Acá. Ahí. Ahí también. ¿Cierto? Se activó y se fue a 0. ¿Qué más tenemos que ver? Bueno, que en principio acá va a seguir siendo 0. Debido a que cualquier cambio debido a las entradas sincrónicas solamente va a ocurrir en los flancos de transición que tenemos acá de nuestro reloj. ¿Cierto? Y ahí estamos listos para partir. Una vez que tenemos eso, podemos decir entonces que si partía siendo 1, al menos sabemos que hasta acá va a ser 1, y comenzamos. ¿Qué tipo de flip-flop es? Es un flip-flop tipo T, ¿cierto? El flip-flop tipo T, lo voy a dibujar bien rápido acá, funciona así. Si la entrada T es igual a 0, el estado se mantiene, ¿cierto? Si la entrada T es igual a 1, el estado se invierte. Eso es todo lo que tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Así que vamos a ver el T. ¿Dónde está el T? Lo tengo justamente ahí. Aquí en un principio vale 0, justo antes. Así que se mantiene. Se mantiene en este caso en 1, ¿cierto? No hay cambio. Vemos después, justo antes, vemos que vale 0 también, así que se sigue manteniendo, todo perfecto, hasta que aquí nos encontramos con la activación del clear, la cual nos llevó a 0 forzosamente. Y de hecho nos hizo perder una señal de sincronismo porque ya ahí no podemos hacer nada, ¿cierto? Se mantuvo y recién acá nos liberó. En realidad ahí podemos ver algún cambio, dependiendo obviamente del valor que tenga el T. Justo antes de ese flanco de subida, tenemos que vale 1. Como vale 1, estaríamos en esta condición de inversión y nos lleva, por tanto, a 1. Nos lleva a 1, se mantiene así hasta al menos el siguiente flanco de subida. Nos fijamos justo antes en el valor de nuestro T, vale 0, así que esto se mantiene hasta al menos el siguiente flanco.
Analizamos nuevamente justo antes, vale 1, así que se va a invertir. Se invierte y se mantiene así hasta al menos el siguiente flanco, y de hecho se activó el clear, pero no produjo ningún efecto diferente. Lo que nos hizo perder sí fue esa señal de sincronismo, ¿cierto? Porque ahí ya no teníamos nada que hacer. Acá sí podemos analizar y vemos cuánto vale. Justo antes el T vale 1, así que esto se va a invertir, se va a ir a 1, hasta al menos el siguiente flanco, ¿cierto? Analizamos el valor del T, que vale 0, estaríamos en esa condición y por tanto se va a mantener. Y ahí ya no hay más cambios porque no tenemos más flancos de subida, ¿cierto? Y ahí estaríamos con el Q. ¿Se entiende lo que acabamos de revisar? Ya. ¿Qué nos quedaría pendiente para el día jueves? Nos quedaría pendiente obtener el Z1 y el Z2. Como pueden ver, están definidos a partir de puertas lógicas, que por tanto no dependen de lo que sería la señal de sincronismo, y habría que analizar simplemente los valores. Buscar los ceros en este caso los unos del X, los unos del Q0, y aquí en la otra buscar los los ceros del I y los ceros del Q0. Ya. Entonces, nos vemos el día jueves. Espero que tengan una gran semana. No se olviden, las entradas sincrónicas predominan sobre las sincrónicas. Y nos vemos. ¿Esto cómo se evalúa? Directamente realizando los gráficos. Para la modalidad que tenemos ahora, lo más probable es que yo les deje, por ejemplo, casillas seleccionables para que ustedes pongan los ceros y los unos, ¿ya? Más o menos ese estilo. Otra opción en realidad que la he probado, pero como que no funciona tan bien, es el mover imágenes y todo. Pero la verdad es que en el aula como que no me ha gustado cómo funciona. Así que, indicando con ceros y unos.